¿Cuán mala tuvo que ser tu vida para tener esta idea de la vida? ¿No crees que hay el bien y el mal? ¿Verdad y error? ¡Que se pudra el maldito mundo! ¡No les importa, es una mierda! ¿Cuán mala tuvo que ser tu vida para tener tanto odio acumulado? ¿Cuán mala tuvo que ser tu vida para pasar por encima de todo sin importar qué? El día de hoy te cuento cómo un hombre puede ser capaz de todo con tal de llegar a la cima del poder. Cueste lo que cueste. Así, eso lo convierte en un pingüino o rata. Miren, no es cualquier historia de superación. Este tipo decide desde pequeño que, si hay que pisotear a medio mundo para llegar a la cima, que así sea. Porque él se fija una meta, ser el rey de Gotham. Inmediatamente que Batman salva a cientos de víctimas de la destrucción de un malecón de Ciudad Gótica, esta salvación no dejó de crear un caos dentro de la misma ciudad, contrario a lo que seguramente Batman hubiese deseado. Aunque durante toda la serie estará como de vacaciones, formándose un zambapé por la escasez de droga en la ciudad. Y no lo digo yo, lo dice esta reportera, y si lo dicen los medios debe ser verdad. Irónicamente, la muerte del jefe de la mafia, Carmine Falcone, provoca más caos entre las pandillas. Y el pingüino, yendo por la ventana para saber qué hacer, o cuál será su plan para aprovechar el caos a su favor. Robarle las joyas al difunto Carmine Falcone. Sí, eso haré. Y como toda rata, es descubierta por el mismísimo Alberto Falcone, el hijo drogadicto del difunto Carmine. Y será en este momento que descubriremos una de las maneras que siempre el pingüino sale de los momentos más complicados de su vida. Estas joyas te pertenecen. Tu papá lo dejó claro. Algunos amigos, pues, ya sabes, son unos jodidos saqueadores. Creí que te haría un favor. La labia. El pingüino tiene esa labia y ese fingir ser servicial como grandes características de su personalidad, pero en realidad es un perro chihuahua, nervioso ante el mayor ruido exterior. Pero también sabía que eres un soldado sucio que roba un poquito de dinero siempre. Que ataca sin pensar en las consecuencias. Gracias a esa labia, como le llaman en mi país, aprovechándose de un adicto, hace que Alberto olvide que hace minutos estaba robándole a la familia Falcone, mostrando su segunda forma de escalar en el mundo turbulento donde se mueve. Y él mismo lo dice. Capos te quieren ver cara a cara para sentirse grandes y yo me hago pequeño. Mostrando su falsa modestia al estar constantemente por debajo de su jefe. ¿Quieres que las personas hagan una carroza con tu estúpida cara y marchen por las calles clamando tu puto nombre? Al estar constantemente por debajo de su jefe de turno. Oswald Cobb, recuérdenlo. ¡Qué tipazo! Pero no soportando la verdad en su cara en los momentos que se muestra más vulnerable. Y es falsa modestia porque apenas Alberto lo menosprecia. Pendejito. Él pierde el control. Así sea su nuevo jefe el que lo hace. Este acto impulsivo desencadena una serie de eventos que marcan su camino hacia el control en el mundo criminal. Pero como ya dicen, de las cosas malas siempre traen cosas buenas. Es gracias al asesinato del futuro heredero de la mafia Falcone que Osvaldo, Oz, conocerá a Víctor, su mejor compañía, y quien le demostrará en muchas oportunidades su fidelidad absoluta. If you ever find yourself lost in the dark and you can't find out what we're made of, I'll be there. And I know when I need it, I can count. Reclutándolo por descarte luego de que Víctor formara parte de una banda juvenil que quería robar su costoso auto, que ya luego terminaría así, pero eso no viene al caso. Oz mostrando su habilidad para aprovechar cualquier situación a su favor. Víctor, que pasa a ser un delincuente debido a factores externos. O por un montón de agua que se llevó todo a su paso, llevando a familias, incluyendo la de Víctor, que siendo un adolescente, encuentra en la delincuencia la manera más fácil de ganarse la vida, pero en realidad es un adolescente con una mentalidad casi de un niño. Por favor, no. Y tartamudo, de paso. Fácilmente puede ser un Joker en el futuro, pero en vez de reírse, le cuesta hablar. A partir de ese momento, Víctor se convertirá en la sombra del pingüino, luego de que le suplicara que no lo matara. Un delincuente amateur con mentalidad inocente es lo que más le conviene a Oz. En esta circunstancia, Víctor será la clave para ocultar y luego mostrar el asesinato que lo mantiene en una cuerda floja en su ascenso al poder. Víctor encuentra en Oz una figura que le ofrece propósito y protección. Sin embargo, su lealtad es puesta a prueba en múltiples ocasiones y su relación va entre la camaradería y la manipulación. Conseguiré lo que haya en ese cargamento y gobernaré esta maldita ciudad.
Y te quiero a ti en esto. Víctor representa la conciencia emergente en un mundo corrupto. Osvaldo comete su primer error al presentar una droga revolucionaria que el difunto Alberto Falcone le había comentado antes de matarlo. Y su hermana, ahorcado, sí, así le llaman, le genera suspicacia que ahora Oz presente el plan como suyo. Sofía, creí que todavía estabas en... ¿Arkham? Ella sabiendo muy bien de ese plan, y a partir de ahora la llamaremos Sofía. ¿Igual que una niñita de mierda? Mírame. ¿Lo eres, Oswald? ¿Una débil niñita de mierda? Al final, el pingüino no se quiere arriesgar ante la sospecha de Sofía, y cuando va a huir con la madre, será ella misma quien le dará unas clases express de amor propio y seguridad. Tú eres mío. Eres mi niño grande, fuerte, invencible. Nunca olvides eso. Dejándole claro que no debe huir, no ahora que está tan cerca de lograr lo que siempre ha querido, poder. Francis mostrando una lucidez que se aleja mucho de la demencia evidente que tiene, pero que le reorganizará los pensamientos a Oz y logra escapar de la muerte por primera vez en esta historia. Ya les dije, Víctor es la mejor compañía que pudo haber encontrado el pingüino, salvándolo por primera vez, luego de aplicar el plan que tenía. La astucia de Oz siempre le permite tener un plan, esta vez mostrar el cadáver de Alberto, y así el pingüino ya tiene una coartada y además está siendo torturado en ese justo momento en el que el carro hace su aparición oportunísima. Probablemente uno de los momentos más vulnerables de Osvaldo, y apenas es el segundo capítulo. Alejado de la persecución de Sofía hacia él, entiende que con los Falcones no podrá seguir escalando hacia el poder, al no contar ni con el difunto Carmine ni con Sofía. Aliarse con sus enemigos más cercanos es la manera perfecta para su meta final, el poder. Y yo no quiero poder, tampoco quiero agua. Yo quiero bebida. Quiero solo tú me gustas y que comentes qué tal te cayó Osvaldo en esta historia. Me lo prometiste, Oswald. Merezco una vida mejor. Toda esta obsesión con el poder, muy creada por la misma madre, quien no le da respiro en ningún momento, activando una de las características favoritas de Osvaldo, la traición, logrando quedar como un sobreviviente a un supuesto robo de la mercancía revolucionaria que se terminarán llevando los Maronis. ¡Castillo! ¡Vámonos! No hicieron nada para proteger el drop. Los Maronis se llevaron toda la maldita mercancía. Y él empezando a jugar a 2 bandas, y hasta 3. Así tenga que ensuciarse las manos él mismo cuando su plan no sale como él quiere. Porque esto es lo genial de esta serie. Es una serie muy bien escrita, no es lineal, y al protagonista no siempre le salen los planes como él quiere. Entonces, ¿qué hacer cuando tu asistente estrella no logra completar el plan? Pues ensuciarte las manos e incriminar a otros. Cuando de salvar tu pellejo se trata, Oz es un gran actor. ¡Suéltame ya, carajo! ¡Puta pistola! Siendo esta la tercera vez que se sale con la suya en una situación extrema, es un milagro que este hombre no esté muerto por estrés crónico. Cuando hablaba de jugar a 3 bandas me refiero a cuando acepta la petición de alianza de Sofía. Sí, la suspicaz e inteligente Sofía, quien sin duda compite cabeza a cabeza con el protagonista de esta historia. Ella, Christine Milioti, haciendo un papel tan bueno como el de Colin Farrell en esta increíble historia. Ambos personajes que tienen un pasado juntos, a pesar de ser de diferentes clases sociales, y hay una cosa que los une, la venganza. Oz, es una broma. Sé que es una porquería de trabajo. Mereces algo mejor. Sofía, quien por un momento trataba como parte de la familia a Oz, y en otros momentos lo ponía en su lugar. Solo durará un episodio esta nueva alianza entre Sofía y Pingüino. A pesar de que todo su cuerpo, el de Sofía, le decía no confiar en él, lo hizo a pesar de que el Pingüino constantemente buscaba verse como el jefe de esa sociedad. Lo hizo. Sofía acepta hacer trato con quien siempre sospechó que era el asesino de su hermano. Y ya dicen que las mujeres tienen un sexto sentido, y será a través de la mismísima Nadia Maroni que confirmará lo que siempre supo. Matar a tu hermano. Mientras estaban arrodillados a merced de los Maronis, así se enterará de cómo nuevamente es engañada y traicionada como lo hizo su padre y toda su familia hace 10 años atrás, cuando fue asociada a todas las mujeres ahorcadas por el simple hecho de dudar de su padre, Carmine Falcone, quien cometía todos estos crímenes, y a ella convirtiéndola en el ahorcado, en el peor sobrenombre en cualquier película o serie de superhéroe. Viviendo 10 años de infierno, no solo presa injustamente, sino presa en una clínica para personas locas de la cabeza. Todo eso gracias a su padre.
Pero la traición del pingüino será la última. El pingüino logrando escapar gracias a la segunda salvada de vida que le da Víctor. Un triste Víctor quien deja ir al amor de su vida en ese momento, prefiriendo la compañía de un aspirante al poder, compulsivo a traicionar, al cual cada día de por medio debe salvar su pellejo. Pero Víctor decidió. Sofía, mientras tanto, se encargará de la supuesta familia que tiene, la cual la sigue tratando como un criminal, cuando son ellos los verdaderos criminales. Manteniendo esa tranquilidad en cada uno de sus movimientos, decide acabar con cada uno de ellos, muy al estilo de la mafia. Esperará a que todos duerman, para envenenarlos, teniendo la decencia de salvar a una de ellas, empezando su verdadera venganza. Ponte los pantalones, Johnny. Tenemos que hablar. Luego de que su propia familia la convirtiera en una asesina y así acabar con los Falcones para siempre. Ya los Falcones y Maronis no serán los reyes de Gotham. Sofía y Oz se encargarán de esto. Bueno, ya vimos lo que hizo Sofía con su propia familia. Oz, por su parte, hará lo suyo, con los Maronis, acabando con la señora Maroni y su hijo, quedándose de nuevo con los hongos, que él le había robado a Sofía. ¿Por cuántas manos han pasado estos hongos? Y ya dice, ladrón que roba ladrón. Pero la alianza inesperada vendrá dada por Sofía y el señor Maroni, quien increíblemente sobrevive al atentado de Oz en plena cárcel. Él, que no tiene nada que perder, se une a Sofía, quien también busca venganza, generando terror para quienes apoyen a Oz. Oz, que es una especie de piedra en el zapato para todo Gotham. Por cierto, ¿cómo fue que salió Maroni de la cárcel? Pero si algo me ha dejado claro esta historia es que Oz nunca le va todo bien o todo le va mal, ¿Entiendes? Sí, pero Oz, yo no voy a ir contigo. ya que recibe el rechazo de las dos mujeres que ama. Por un lado su mujer, quien no lo ve con los mismos ojos que tiene Oz hacia Ed, y se confirmará que ante la presión de Sofía, quien gracias a su poder de palabra logra persuadir y hasta perdonarle la vida a Ed, provocando en ella un agradecimiento tan grande Ground Point. Por el zoológico. que termina contándole con lujo de detalles dónde se encuentra Oz y su madre Francis. Ella, quien está decepcionada que le haya llevado al peor lugar de todo Gotham, contrario a lo que le prometió cuando apenas era un niño. Francis compitiendo con Penny Flame, en quien es la peor madre de cualquier villano de DC. Ah, por cierto, te invito a que te pases por mi otro canal, Super Resumen, el cual hablo únicamente de películas, y ahí resumí completamente el Joker. Esta es una historia de un ser horrible, y yo no pienso ocultarlo, como tampoco lo hace la historia en sí. Se es una mierda de persona cuando dejas morir a tus propios hermanos por el simple hecho de acaparar todo el amor de tu madre solo para ti. Desde que Oz era solo un niño, ya mostraba su carácter despiadado con quien se atravesara en su camino, así fuese en su propia familia. Y eso solo sería el tráiler de lo desalmado que se convertiría en el futuro, logrando sus objetivos, robando o matando. En este punto, creo que en vez del pingüino debió llamarse la rata. Pero irónicamente, recordando sus paseos con sus hermanos por los túneles debajo de Gotham, podrá encontrar el espacio perfecto para abrir sus propias operaciones vendiendo la droga. Y ya quisieran muchos emprendedores tener la rapidez de Oz para abrir operaciones debajo de la tierra de forma tan rápida. Sofía y Maroni aplicarán la misma técnica de Oz, esta vez buscando a personas queridas por él. Para así presionarlo, Sofía, con la información de la ubicación de Oz, le da un jaque mate a sus operaciones. ¡No te atrevas a moverte! Sí. Cuando Oz se encontraba haciendo una alianza enorme con mafias de Gotham, ahí Osvaldo empezará a vivir en carne propia lo que es que te secuestren a tu ser más querido. Además que Maroni se adueñe de todas las operaciones de Osvaldo. Pero Oz, como les dije, es un tipo con suerte, porque hay que tener mucha suerte en la vida para que en pleno combate el hombre que quiera asesinarte le dé un ataque cardíaco y así Oz recupere su guarida y elimine a uno de sus mayores enemigos que tiene. Pero inmediatamente le toca una dosis de negatividad en la vida. Este hombre, su vida se intercala entre una situación muy buena o una situación muy mala. Y esta parte final de la historia, por lejos, es la peor escrita de todas. Se nota completamente apresurada, viendo situaciones muy aleatorias y sin ninguna estructura lógica que nos mal acostumbró a esta serie. Ay, cariño. Estás hermosa, ama. Poderosa. La relación de Oz con su madre, Francis, añade una capa de profundidad emocional al personaje. A pesar de su enfoque frío y calculador en sus negocios, muestra momentos de preocupación genuina por el deterioro mental de su madre.
Estos aspectos humanizan al personaje, revelando vulnerabilidades que contrastan con su salvaje ambición. Pero si es el pingüino, estás vivo. ¿Cómo carajos me llamaste? Y qué oportuno hablar del lado más sensible del pingüino, nombre que le dará Sofía a Osvaldo, pero nunca sabremos la razón. Su madre, en vez de juzgar el comportamiento asesino de Oz, un tipo la motiva a que le estimule esa vena asesina que tiene desde pequeño. Ella no cuenta con las armas necesarias para poder lidiar con los instintos casi primitivos de su hijo minusválido, pero muy peligroso. Y todo esto lo descubriremos a través de una sesión que le dará el psiquiatra enamorado de Sofía. Ella empezará a sentir una curiosidad casi morbosa en descubrir el pasado de Oz a través de su madre, Francis, llevándonos al pasado cuando un joven Oz contenta a una triste Francis que acababa de perder a sus otros 2 hijos. ¿Qué quieres? Dime y lo conseguiré. ¿Qué es lo que quiero? Lo tienes todo pensado, ¿verdad? Con esa arrasadora labia que lo caracteriza. Nadie más cree en ti como yo. Nadie más va a darte lo que mereces. Este pequeño Oz literalmente conquistó a su propia madre, con una metáfora de una madre ave alcahueteadora. Sofía ejemplifica de manera perfecta lo que hizo Francis con su asesino hijo. Ambos le tienen miedo a la verdad. Ambos creen en sus mentiras y prefieren olvidar lo que ambos saben que pasó, empezando la tortura a ambos, llevándolos al mismo lugar donde Oz le prometió un cambio de vida a su madre, obligándolos a decir la verdad. Un momento dramático, Oz no pudiendo reconocer lo que le hizo a sus hermanos, Sofía estando fascinada ante todo este espectáculo. Francis no aguanta más y apuñala a Oz en esta sesión dramática de madre e hijo, donde por fin Francis le dice lo que realmente siente por Oz, desde el momento en que acabó con sus otros 2 hijos. Oz cae, logrando soltarse y toma un arma, sale de ahí junto con su madre. Roba un auto y se va de ahí. A él no le importa todo el sentimiento que siempre tuvo reprimido su madre. A él lo único que le interesa es que su madre pueda seguir viviendo luego de un derrame cerebral que le da en pleno Sambapé. Deja a su madre en el hospital, se grapa la panza, poniéndose en contacto con quién más, Víctor, su más fiel escudero, que tendrá la mala suerte de encontrarse el jefe más traicionero de todos. Él será el encargado de organizar todo un plan en contra de Sofía, cuando ésta creía que parte de la mafia de Gotham le entregaría en bandeja de plata de nuevo al pingüino. Oz, aprovechando su contacto con el concejal, transforma la información que sabe para incriminar a Sofía de toda la explosión de Gotham, que en realidad fue así. Chao. Y la entregará a la policía para nuevamente quedar encerrada. Creo que Sofía hubiese preferido ser asesinada por Oz antes de volver ahí. Pero como siempre, la felicidad de Oz nunca es completa, porque ahora su madre quedó como vegetal, luego del derrame cerebral. Cuando él considera que se convirtió en el rey de Gotham, ahora simplemente lo que le queda es llorar al ver cómo su madre no podrá disfrutar lo que le prometió alguna vez ese niño con instinto asesino que en el presente sigue haciéndolo, hasta con los que más lo ayudarán para llegar a la cima. No puedo llevarte conmigo esta vez. No fue en balde. ¡Wow! Saber demasiado. Esa será su razón para acabar con Víctor. Al menos para Oz. Podrá poner a vivir a su madre en un penthouse que tanto quería Francis. ¿Cuántas vidas fueron sacrificadas para que Osvaldo pudiera lograr complacer a su madre? Cualquier cantidad. Pero lo consiguió. Si mi mente se va antes de que mi cuerpo esté listo, necesito que tú me ayudes a que pueda morir. No seré una de esas viejas patéticas babeando y cagándose, mirando a la nada, sin tener idea de lo que pasa, sabiendo lo suficiente para empeorarlo. Si pierdo mi dignidad, ¿qué más me queda?